Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos, Dios los bendiga. Tenemos hoy nuestro estudio bíblico en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, la explicación maravillosa que nos ofrece el escritor del libro de los Hebreos, el Espíritu Santo, en este capítulo de el nuevo pacto en Cristo Jesús. Recordemos que el libro de Hebreos fue escrito principalmente a hebreos, judíos que encontraban una dificultad muy grande en abandonar la ley, los rituales ceremoniales y todo lo que era del antiguo pacto y entrar o entregarse a la ley de la gracia, a Cristo Jesús. Para muchos judíos ha sido y sigue siendo una gran dificultad, y la Escritura dice: aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, piedra escogida y preciosa. Jesucristo es esa roca maravillosa, pero también es la piedra de tropiezo, porque tropezaron en la verdad porque decidieron creer a la mentira. Jesucristo es la revelación, la última y la perfecta revelación de Dios, y si lo entiendes bien, y como dijo Tomás, que Tomás dijo hasta no ver, no creer, pero cuando vio a Jesús dijo: Señor mío y Dios mío. Si nosotros tenemos ese conocimiento de que el Señor no solo es un Dios histórico, sino un Dios personal, Señor mío y Dios mío, entonces nuestra fe será una fe firme, sólida y correcta. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu inmensa bondad, tu gran misericordia. Delante de ti venimos, amado Señor, pidiendo tu bendición, pidiendo tu dirección, pidiendo entendimiento, revelación, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a entender estas cosas maravillosas y profundas, porque muchas veces, Señor, caemos en confusión debido a nuestros propios pensamientos. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestros pensamientos en neutro y colocar, Señor, especial atención a tu palabra, a lo que tú estás diciendo, para poder extraer esa sustancia de lo que tú estás ordenando. Bendícenos y ayúdanos. Oramos, amado Dios, por la vida de William Aperador, que tiene problemas de salud, Padre Santo, para que tu divino poder y tu inmensa gracia sean sobre él, y le concedas, Señor, una sanidad prodigiosa y maravillosa. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que se encuentre enfermos, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, que obres milagros, que hagas sanidades, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tu poder, Señor, trasciende los tiempos, las distancias y las circunstancias. Bendícenos, amado Dios. Trae, Señor, el toque de tu mano sobre nosotros, sanándonos y bendiciéndonos y guardándonos del mal, y trayendo tu presencia gloriosa a nuestra vida. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición. Oramos, Señor, por esta pandemia, Padre Celestial, este coronavirus, Señor, que nos tiene a todos, Señor, escondidos, encerrados en nuestros hogares. Que tú, Señor, lo pongas en control, Señor. Que por tu divina gracia y tu gran amor y por el poder que hay en tu precioso nombre, no le permitas hacer más estragos, Señor. Protege, Señor, los médicos que ponemos en tus manos, Padre Celestial, orando por todos los médicos, Señor, las enfermeras, los enfermeros que velan por la salud, Señor, de todos los que estén enfermos, Señor. Protege la policía, protege el ejército, Señor. Derrama de tu divina protección sobre todos nosotros, Señor, guardándonos del mal, Señor. Ayúdanos, amado Señor, así como el pueblo de Nínive se arrepintió al escuchar la prédica de Jonás, y Jonás predicó simplemente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el pueblo tuvo temor, y el pueblo creyó, y el pueblo oró, y el pueblo se arrepintió, y Dios los perdonó. Ayúdanos a tener una actitud correcta, Señor, sabiendo que todas estas cosas, Señor, nos demandan que reflexionemos sobre la vida que estamos llevando. Ayúdanos, amado Padre, a vivir una vida conforme a tu voluntad y de acuerdo a tus mandamientos.
Gracias te damos, amado Dios, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, por tus promesas, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Versículo 1, iniciando nuestro estudio, dice: Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de los 7 brazos en donde se colocaba aceite y se iluminaba, precisamente porque Dios es la luz. La mesa de los panes de la proposición, una mesa con 12 panes sin levadura que representaban a cada una de las tribus de Israel. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro que representa las oraciones de los siervos de Dios, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca del pacto, el arca del testimonio, en la que estaba una urna de oro que tenía el maná. Maná significa, ¿qué es esto? El pan del cielo que les dio Dios, el pan de ángeles que les daba Dios todos los días durante 40 años, cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, que era la tapa del arca, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. No es el tema, no es el asunto. El asunto es explicar otras cosas más relevantes. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entraban los sacerdotes continuamente para cubrir los oficios del culto, el continuo sacrificio, la ofrenda, el estar intercediendo por el pueblo, el estar revisando algunas personas enfermas. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por qué ofrece sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y por qué por los pecados de ignorancia del pueblo? Porque desde siempre, desafortunadamente, somos altamente ignorantes en la palabra, en el conocimiento y en la práctica de la verdad divina, la palabra de Dios. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En el antiguo pacto se habían ordenado ofrendas, sacrificios de todo tipo, pero esto representaba, era una representación. Se debía llegar al sacrificio perfecto, al Cordero perfecto que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que enseñaba la ley es que a través de la sangre y a través de los sacrificios el pecado era cubierto. Lo que enseña la gracia de Dios es que por medio de la sangre del Cordero de Dios el pecado es quitado, es perdonado. Dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas, de diversas oblaciones y de ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué significa esto? Pues que todo lo que hay aquí no se compara con lo que hay en el paraíso, en el cielo de Dios. Pero se hizo el tabernáculo a una réplica de algo o algo muy parecido, pero sin embargo lo que hay en el cielo lo supera totalmente. Entonces, lo que nos está hablando es que ahora Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el perfecto Cordero de Dios, es la consumación de todas esas figuras y sombras que se habían mostrado en la ley hasta llegar a desenfocar en el Mesías. El versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa esto? Jesucristo es el sacrificio perfecto, totalmente santo, totalmente humano, igual a nosotros, pero sin pecado. El Cordero de Dios, en su completa y más alta expresión, y el cumplimiento de las promesas de Dios, que Él mismo, la simiente de la mujer, heriría a Satanás. Él mismo proveería de un cordero para el sacrificio. Él mismo sería el cordero del sacrificio. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, entonces aquí hay un poquito que explicar. La sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, esta es la becerra roja que debe quemarse por completo, animal que ya los judíos tienen, para iniciar, cuando tengan el templo, su tiempo de adoración. La becerra, dice, las rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo es maravilloso. El propósito de la salvación de Dios para cada siervo de Dios es para que sirva a Dios. A veces estamos completamente equivocados y consideramos que la Biblia es un libro muy antiguo, sí es cierto, y que ya muchas cosas de la Biblia no se deben hacer. No es cierto. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre y toda ella nos obliga a estudiarla, a entenderla y a obedecerla. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Realmente Jesucristo nos dijo: os conviene que yo me vaya. Y era muy conveniente que el Mesías muriese, pero lo más maravilloso, que resucitase de entre los muertos. El Mesías murió y resucitó de entre los muertos, trayendo un mejor pacto con mejores y más preciosas promesas. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, vamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es muy importante que nosotros aprendamos a tener una fe que tenga un asidero en una realidad, y es obediencia. La fe sin obras, nos dice Santiago, la fe sin obediencia no sirve para nada.
La fe sin obras es muerta. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué importante, qué versículo tan claro. Y muchas personas aún así dicen, no, es que yo leo la Biblia y no entiendo, no sé qué es lo que hay que hacer. Pues si no entiende, déjese explicar. Y este versículo nos habla muy claro. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, entendemos en la palabra de Dios que nos está ordenando hacer cosas y no las hacemos, nos es pecado. Pero es importante que aprendamos a escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente. Tenga mucho cuidado, porque fácilmente podemos extraer cosas que no es la voluntad de Dios enseñarnos. Un ejemplo, por ejemplo, dice la palabra de Dios que Judas devolvió arrepentido a las 30 piezas de plata y luego fue y se ahorcó, entonces yo debo imitarlo. No. Judas es el traidor. Judas no es un ejemplo a seguir. Tenemos el contraste de Pedro, quien negó al Señor 3 veces y luego lloró amargamente y fue perdonado. Y sale un Pedro muy diferente, un Pedro lleno de valor y lleno de poder, predicador incansable de la palabra de Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué quiere decir esto? Quiero aclarar algo que es supremamente abusado. No es la palabra del pastor, no es la palabra del líder, no es la palabra de Dios. Nuestra salvación, el único que nos da la salvación y la vida eterna, se llama Dios a través del Señor Jesucristo. Cree en la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Y cuando el Señor te llame a arreglar cuentas, tendrás muy buenas cuentas que entregarle. Y Él te dirá, bien, buen siervo, fiel. O de lo contrario te dirá, siervo inútil, siervo malo y negligente. El versículo 6 de Primera de Juan capítulo 2 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús respecto al Padre? 100% obediente. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Volvemos nuevamente a Hebreos. Dice en el capítulo 9, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y nos sigue explicando a esto y sigue el verso 16, porque donde hay testamento, entonces es necesario que intervenga la muerte del testador. Tenemos el Nuevo Testamento y lo maravilloso es que el Nuevo Testamento termina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, maravillosamente la muerte y la resurrección, pero murió. Y quiere decir que las promesas, que el testamento está... se hizo legal con la muerte, porque el testamento con la muerte se confirma, porque no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo es una espuma como un estropajo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo,
Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tenemos entonces nosotros acá esta parte que es algo maravilloso y coincide perfectamente con el estudio de hoy, que tenemos un estudio y al final del estudio vamos a tener la Santa Cena, que la Santa Cena es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53, Juan 6, 53. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 53, encontramos algo maravilloso que el Señor nos comparte. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué significa eso? Significa que la promesa de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. La vida eterna en el paraíso de Dios, y se inicia a través de procesos o mandamientos, y uno de ellos es el tomar voluntariamente la Santa Cena. Volvemos a nuestro estudio en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo algo maravilloso. Hay un mejor sacrificio que los hermosos toros y los machos cabríos. Es el Cristo mismo. ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. No hay nada igual a Él. No hay nadie como Él. 100% hombre, 100% santo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y cuando Jesucristo llegó al trono del Padre, el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El día de la expiación entra el sumo sacerdote con la sangre. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo que quiere explicarnos maravillosamente este capítulo de Hebreos es: no hay comparación, no hay punto de comparación. La sangre de los toros y de los machos cabríos no se compara con la sangre del Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre, 100% santo, el sacrificio perfecto. El Hijo de Dios entregó su vida, entregó su sangre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y murió una sola vez, y con esa sola vez quitó el pecado de en medio. Jesucristo, estando
caminando sobre la tierra, dijo a los fariseos y a los escribas, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Solo Dios perdona pecados, pues el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Dios. El versículo 27 nos habla de las leyes divinas y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y la reencarnación? Porque mucha gente quiere creer en muchas cosas. La Biblia dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Dice una. Entonces, ¿cuántas veces uno muere? Una. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Termina de una manera maravillosa para que la disfrutemos y le saquemos el sabor a esta segunda parte, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quiénes? A todos nosotros que esperamos la promesa maravillosa del rapto de la iglesia. Un día nuestro Señor y Salvador Jesucristo regresará por nosotros, y cuando Él regrese por nosotros, entonces los que le estemos esperando seremos llevados a su presencia. Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3. Versículo 1, Primera de Juan capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora que creemos, ahora que obedecemos, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿De qué está hablando? ¿Qué seremos por la eternidad? Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, se hará un juicio que se llama el bima de Jesucristo, el juicio de las buenas obras. Y el que más sirvió al Señor con todo su corazón y el que más lo amó será mayormente recompensado. Y el que menos, pues menos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la tarea? Sed santos, porque Jehová vuestro Dios es santo. ¿Cuál es la otra tarea? Ser obedientes, porque Jesucristo fue obediente a su Padre en todo. Y debemos aprender la otra tarea, que es en sí la primera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro en el capítulo 1. Nos dice Pedro, Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque no nos ha llamado Dios a vivir en pecado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que aprender a vivir de una manera muy diferente, acorde
al Dios santo que nos ha llamado. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Reflexione mucho en lo que hace, en lo que dice, en cómo lo hace y en cómo lo dice, porque Dios nos está viendo todo el tiempo que vivamos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Se pagó un precio muy alto, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha humillación, para salvar nuestras almas. Ofrezcamos al Señor gratitud y obediencia de todo corazón. Una de las cosas que fortaleció al Señor cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando oró esa oración: Padre, yo sé que para ti todo es posible, y si es posible, pasa de mí esta copa, la copa de la muerte, la copa del martirio, la copa del sufrimiento, sin que yo la beba, mas no sea así, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la repitió 3 veces. Y el Padre le confirmó: no hay otra manera. Y luego el Señor se fortaleció viendo el fruto de su aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Todo lo hizo por amor a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Para toda persona que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Pero cuando no le amamos lo suficiente, sus mandamientos no son tortuosos y difíciles. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de bondad, Dios de gracia, Dios de pactos, delante de ti venimos, amado Señor, preparando nuestros corazones para tomar el pacto de la gracia, para tomar el pacto, Señor, que nos ofreces en la copa que representa la sangre y en el pan que representa tu cuerpo. Te pedimos, amado Dios, que nos des corazón sabio, prudente y entendido, Señor, para comprender que no hay mejor lugar para nosotros que bajo la sombra de tus alas. Dirígenos, enséñanos, ayúdanos a comprender que nos has ofrecido tanto, un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad eterna y maravillosa, la Nueva Jerusalén, una vida gloriosa junto a ti, pero para ello debemos conducirnos todos los días con temor y temblor. Debemos vivir una vida, Señor, de obediencia, una vida de temor, una vida de consagración. Debemos ofrecernos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Debemos morir cada día al pecado que hay en nosotros. Bendícenos. Gracias te damos, precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, nos escribe de una manera muy especial: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiere decir que el apóstol Pablo recibió eso directamente de Dios. Jesucristo resucitado le enseñó las instrucciones para la Santa Cena. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que no se debe hacer ni deportivamente ni en recocha. ¿Por qué?
porque nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. ¿Qué quiere decir eso? Examinemos nuestros corazones, pongamos nuestra conciencia delante de Dios, y pidamos perdón a nuestro Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, pero se refiere a que han muerto por tentar al Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nuevamente nos habla y nos da instrucciones tan claras que si nos examinamos a nosotros mismos y pedimos perdón, el propósito de Dios es perdonarnos y no juzgarnos. Así que vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, estamos aquí reunidos, Señor, invocando tu precioso nombre en obediencia a tu palabra para tomar del pan y la copa, Señor. Para recordar, Señor, ese sacrificio tan tremendo de amor que hiciste por nosotros, Señor. Tomando, Señor, la cruz, recibiendo el martirio, el maltrato y la muerte para construir sobre ti mismo la salvación para nosotros. Perdónanos, amado Señor. Te pedimos, amado Padre, que perdones nuestros pecados y venimos ante ti en obediencia a decirte, Señor, nosotros queremos entrar en el pacto de la gracia. Bendecimos el pan que representa tu cuerpo, bendecimos el jugo que representa tu sangre, tu cuerpo y tu sangre, tú en nosotros, nosotros en ti, para que tú vivas en cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición. Bendecimos, Señor, el pan y la copa que tomamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, del pan y de la copa. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que compartimos, Señor, leyendo tu palabra, pidiéndote a ti, precioso Señor, que nos des entendimiento y conocimiento en el discernimiento de tu voluntad. Pedimos, Padre Santo, tu preciosa bendición. Derrama de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, la familia cercana y la familia que está lejitos, Padre Santo. Bendícenos y ayúdanos, nuestro buen Señor. Pedimos, amado Señor, que tu divina gracia, Señor, esté trayendo bendiciones, Señor, de diferentes lugares sobre cada uno de tus siervos. Bendecimos a nuestros hermanos. Oramos también, Padre Celestial, por la provisión en el hogar de cada uno de tus siervos, Señor. Guárdanos, bendícenos, protégenos y provéenos conforme a tu gracia y generosidad. Bendecimos, Señor, las ofrendas, los diezmos voluntarios. Tu palabra dice maravillosamente, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú eres un Dios que nos ha dado todo para que lo disfrutemos, pero también nos has dado mandamientos, estatutos y ordenanzas para que los cumplamos. Y todo aquel que obedece es tu siervo, y todo aquel que te desobedece será expulsado de tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser siervos temerosos y obedientes, que vivamos una fe que cumpla el propósito de ella, la salvación de nuestra alma. Ayúdanos a esperar cada día, Señor, el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un día escucharemos tu voz y seremos transformados, amado Dios. Y partiremos de este mundo a un lugar maravilloso en el cual, Señor, nos espera nuestro Dios y una eternidad de gloria, Padre Santo. Gracias te damos, amado Señor. Bendícenos, guárdanos del mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.